Los saludamos en el nombre del Señor Jesús, les bendecimos, les damos muchas gracias por estar en esta emisión del día de hoy. Eh, vamos a, vamos a hacer, pues como siempre me gusta hacer, algunas recomendaciones. Empezamos haciendo las recomendaciones de las redes sociales. Ustedes, como ya saben, nuestras recomendaciones, que por favor desde YouTube ustedes se suscriban, activen las notificaciones y además nos dejen un like y un comentario eh, para que nosotros podamos saber que ustedes nos están acompañando en el día de hoy. Además, otra recomendación que también me gusta hacer es que si nos están viendo a través de Facebook, que por favor no den alguna reacción y nos pongan algún comentario para que así podamos saber que ustedes nos han acompañado. Dios les bendiga. También algo muy especial es que nos acompañen de principio a fin en cada enseñanza que emitamos. Esta enseñanza la estamos emitiendo de una manera diferente. Sin embargo, les invitamos a que nos acompañen de principio a fin en cada una de las enseñanzas. Es importante porque, como ya les he dicho antes, vuelvo a repetirlo, el Señor Jesús quiere hablarnos a nosotros, quiere hablarles. Y qué triste, qué pesar que de pronto ustedes se conecten tarde y de pronto no escuchen lo que Dios tiene para ustedes en el principio, o que de pronto se desconecten después, antes de que terminemos la enseñanza y de pronto el Señor le haya querido hablar a usted al final de la enseñanza. Entonces, por favor, esta es la recomendación, por supuesto, para que usted abra su corazón, para que Dios pueda hablarle a su vida, esté a la expectativa. Vamos a orar al Señor y también una última recomendación, por favor, acompáñenos al final de la enseñanza en la celebración de la Cena del Señor. La celebración de la Cena del Señor es en conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual nos dio esa vida eterna porque construyó otra vez ese puente que en el abismo que nos separaba del Padre como humano. Entonces, eh, sin más preámbulo, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites aprender más y más de ti, Señor. Estamos a disposición tuya, Señor. Te pedimos, por favor, Señor Jesús, que seas tú tomando mi vida, Señor, y que seas tú hablando a través de mí. Tú eres el gran maestro. Tú viniste acá, nos enseñaste grandes cosas, Señor. Que por favor usa mi vida, Señor Espíritu Santo, que sea tu unción impartida e impactando cada una de las vidas de las personas que nos escuchan en esta enseñanza. Te lo pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Sobre todo, Señor, siempre nos gusta decir que por favor nosotros podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de tu palabra. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy, como pudieron verlo ahorita antes de que yo iniciara a hablar, está titulada como Escogidos desde el principio. Yo, yo inicialmente había puesto solamente en el título desde el principio, pero me pareció que faltaba esta palabra de escogidos desde el principio. Y para que nosotros empecemos a entrar ya en lo que significa ese título de esta enseñanza de hoy, vamos a ver
vamos a ir en nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses. Este es uno de los libros que es un poco difícil de pronunciar, Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 2, los versículos 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Dice así: pero nosotros, así está hablando el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a quienes, a vosotros, y aquí nos está refiriendo a nosotros como iglesia, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Entonces recuerde cómo se llama la enseñanza de hoy. ¿Para qué? Para salvación. ¿Mediante quién? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a varias cosas con respecto a este pasaje. Y quiero que nos ubiquemos en esos momentos en los que nosotros vamos a hacer compras, unas compras que usted quiera hacer. Cuando usted hace compras, según se nos dé la oportunidad, vamos a escoger, nosotros vamos a seleccionar los productos que queremos para nosotros. Los seleccionamos, hay 10 productos de lo que necesitamos, escogemos uno o dos lo que necesitemos y hacemos así nuestras compras. Y entonces, por supuesto, la selección es una selección, en una selección, algunos salen favorecidos y otros no. Yo no sé si usted de pronto ha escuchado las selecciones de fútbol. Cuando hablamos de selecciones de fútbol, estamos hablando de selecciones de todo un país. En un país, por supuesto, hay muchos futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, bueno, hay muchos, pero es el entrenador quien selecciona, se llaman selecciones, algunos, solamente 22 de muchos que haya en cada país, cientos tal vez, incluso de pronto países más grandes, miles de pronto de futbolistas, él escoge algunos. Él no dice, vengan todos los deportistas, vengan todos los futbolistas y ahí miramos a ver qué hacemos. No, él selecciona solamente algunos porque de esta manera él considera que con estos elementos, con estas personas, puede competir de la mejor manera. Y así nosotros también hacemos selecciones, pero entonces, ¿qué sucede? Que por supuesto va a haber algunos favorecidos y otros no. Algunos van a estar dentro de esta convocatoria, otros no van a estar dentro de esa convocatoria. Y hemos hablado en diferentes ocasiones del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de que este acto fue un acto para toda la humanidad. Entonces, la pregunta que a veces de pronto usted podría tener en este momento es, bueno, pero entonces esa afirmación que usted está haciendo del sacrificio en la cruz del Calvario, entonces es mentira, no es verdad esta afirmación. Veamos lo que nos dice la Biblia en uno de los pasajes más universales y a mi modo de ver, uno de los pasajes más universales que están registrados en la Biblia. Y este es Juan 3, 16, 17. Es uno de los pasajes de la Biblia más universales. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Por eso le digo, es uno de los versículos más universales que hay. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, si aquí está hablando de universalidad, no está hablando de solamente unas personas, solamente un tipo de personas, solamente con unas características, no, está hablando de para que aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no se queda allí este versículo, dice además,
aquí el siguiente versículo, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, ¿cierto? Al mundo. Y no te quito esta universalidad de este versículo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ve? Es uno de los versículos más universales que yo encuentro en la Biblia. Este es mi concepto y lo comparto con usted. Entonces, Juan 3, 16, 17. Entonces, ¿qué podemos afirmar con toda claridad, sin ninguna sombra de duda? ¿Qué podemos aclarar? Que efectivamente el sacrificio de Jesús se extiende a toda la humanidad, ¿cierto? Ya que el deseo de Dios siempre ha sido que ninguno sufra condenación eterna, ninguno. Esa es el deseo de Dios. Por eso es que envió a su Hijo, porque amó al mundo. No dice, amó a algunos, amó a estos porque eran mejores que estos o porque eran más bonitos que estos. No, al mundo, todo el mundo. Entonces, podemos afirmar esto. ¿Y qué quiere Dios? ¿Por qué quiere Dios? Que toda la humanidad viva por la eternidad junto a Él. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Usted lo puede ver en la Biblia. Lo invito a que la lea allí si tal vez no cuadra. Entonces, aquí tal vez usted se pregunte, entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con que Dios escogió a algunos desde el principio? Porque usted puede pensar, bueno, pero es que si el evangelio es solamente para unos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Es como alguna secta en algún momento que decía que solamente se salvan algunos miles, y seguían predicando esa misma frase de que solamente algunos, y entonces cuando ya les dicen a ellos, bueno, pues ustedes dicen que solamente se van a salvar tantos miles y ustedes tienen dentro de sus feligreses o dentro de sus adeptos más de esos miles, entonces, ¿qué están predicando? ¿No? Y entonces ahí les tocó cambiar de frase porque ellos no podían, ya no podían, y así es Satanás. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol Pablo nos está diciendo, escogidos desde el principio. Si usted vaya a 2 de Tesalonicenses al capítulo 2 versos 13, el versículo 13, usted va a ver esa frase que veíamos desde el inicio, eh, escogidos desde el principio. Entonces, usted va a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, hay algo que no le va a cuadrar. Bueno, para responder esta pregunta también nos debemos remitir a la palabra de Dios. Si volvemos a Juan, al versículo 3, vamos a poder entender que solo los que creen, ellos son los que pueden escuchar el llamado de Dios. Solamente ellos pueden escuchar el llamado de Dios. Ahora, muy presente lo que le estoy diciendo. ¿La salvación es para todos? Claro que sí. Pero es muy claro, el apóstol Juan, allí, en este capítulo 3 versículos 16 17 es muy claro. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿qué pasa? Que solamente todo aquel que en él crea no se va a perder. Solamente todo aquel que en él crea. Solamente. Por eso es que dice, cuando el apóstol Pablo está hablando en 2 de Tesalonicenses, vamos a hilar estos dos conceptos que pareciera que son antagónicos, o estos dos versículos que pareciera que son antagónicos, pero no son antagónicos, la palabra de Dios se confirma, y quiero que usted lo vea conmigo. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí el apóstol Pablo? Que esas personas, esos creen, esos que atienden al llamado que Dios está haciendo, para ellos, es el ser escogidos desde el principio, desde el principio. El refrán popular, ¿sabe qué dice? No hay peor sordo que el que no quiere oír. En ese caso, todos pueden escuchar el llamado de Dios, claro.
porque para todos es el, eh, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Dios, claro, de Jesús, ¿verdad? Claro, a todos es ese sacrificio en la cruz del Calvario que nos trajo salvación. Claro, por supuesto que sí. Pero solo aquellos escogidos van a poder escucharlo y creerán. Entonces allí es como dice el versículo, viene el encuentro con Dios y la vida eterna. Porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, también nos está diciendo que entonces viene este encuentro con Dios y viene la vida eterna. Jesús restablece la comunicación con el Padre para que aquellos llamados o escogidos, llámelo como usted quiera, eh, los llamados o los escogidos puedan creer, puedan tener el acceso al Padre Celestial. Ah, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más venga y tenga vida eterna. Entonces vamos a tener ese encuentro con Dios, como les decía, y la vida eterna que nos dice el apóstol Juan. Pero hay una pregunta, y ese es el primer punto que quiero que veamos. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos escogió Dios? Tal vez de pronto usted dirá, como en, dicen muchos, tal vez de pronto usted es más especial que otros. Tal vez usted es mejor que otros. Eh, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Y aquí dice en 2 de Tesalonicenses 2, 13, 14, y vamos a volver otra vez al versículo inicial, el que nos estamos basando en esta enseñanza. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Mire esta belleza, es algo que a veces de pronto no alcanzamos a entender si lo leemos muy rápido. ¿Quién es el que nos ha escogido desde el principio? Dios Padre. Dios Padre nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que primero Dios nos escoge y luego viene el llamado. Mire esta sucesión de eventos, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que Dios nos escogió desde el principio. Ah, bueno, listo. Entonces, como cuando usted pisa, ¿cierto? Como cuando usted pisa un negocio. Entonces, yo escogía este inmueble y yo lo piso, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Viene el llamado, ahora viene el llamado. Entonces, los que son escogidos, son, ahí ellos son los que atienden a este llamado. La elección de Dios se hace efectiva en nosotros. ¿Por medio de qué? Ahí está muy claro lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Por medio de qué? De la santificación y la fe. Entonces, ¿la fe qué es? Creemos, así como nos lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea. ¿Sí ve la relación tan íntima que hay entre estos dos versos de la palabra que parecieran, entre comillas, ser antagónicos? ¿Cómo se relacionan entre ellas? ¿Cómo viene a ser tan complementaria la palabra de Dios entre sí? Quiero que usted lo vea conmigo. Y entonces, ¿qué dice acá? Además, el llamado es por medio de qué? De la palabra. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y atendemos a ese llamado, entonces somos esos escogidos, ¿cierto? Lo que trae a nuestra vida, ¿qué alcanzamos con esto? ¿Qué es lo que trae a nuestra vida? Gloria de Jesucristo, el apóstol Pablo. Es decir, que atendemos al llamado por, por fe. Y tenga en cuenta lo que hemos hablado y lo que hablamos también la vez pasada con respecto a la fe también, ¿no? Entonces, la fe es el creer, ¿no? El creer
El creer es lo que trae es como por medio de la fe es que nosotros atendemos a ese llamado que nos está haciendo Dios, ¿cierto? Y recuerde que ese es un llamado que nos está haciendo el Señor Jesús de reconciliarnos con el Padre. Entonces, Juan 15:16, ¿qué nos está diciendo? El apóstol Juan, allí en su evangelio, ¿qué nos está diciendo? Y estas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, ¿cierto? Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os lo dé. ¿Sí? Entonces nosotros pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, según este versículo, debemos entender algo. Dios no nos escogió porque en alguna manera fuéramos, en alguna medida nosotros fuéramos superiores a los demás. No, Él no nos escogió por eso. O porque nos lo mereciéramos en algún sentido. ¿Sabe? Yo creo que nadie merece salvación. De hecho, es así. La palabra del Señor nos dice que ninguno merecemos salvación. ¿Sabe quién es la única persona que se merece salvación? El Señor Jesús. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que el Señor Jesús nos la ofreció a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Acuérdese de Juan 3, 16, 17. Recuérdelo. Mire lo íntimamente relacionado que está todo lo que estamos viendo. De hecho, usted mire y déjese maravillar de la palabra del Señor, cómo ella se complementa a sí misma. Usted va a escuchar muchas cosas a su alrededor, y eso lo vamos a hablar ahorita, pero, pero no se deje engañar. Mire cómo se relaciona la palabra del Señor. Entonces, como le decía, en primer lugar, usted y yo debemos entender algo y es que nosotros no nos merecemos ser escogidos, ¿no? Dios no nos escogió porque es que, ay, es que tiene el cabello mono, ay, este tiene el cabello largo. No, 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 no. Esas son cosas por las que Dios no se guía, no se guía por eso. Entonces, con Dios siempre hay un propósito y eso es lo otro que usted y yo tenemos que entender. Con Dios siempre hay un propósito y el propósito está muy claro en este versículo. Primero, Dios quiere que tengamos fruto. Fruto, dice aquí el Señor Jesús directamente. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. O sea, usted tuvo que creer solamente en ese llamado, pero el Señor Jesús lo llamó a usted, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces dice, primero Dios quiere que tengamos fruto, pero así como ocurre con las plantas, ¿qué implica esto? Que no podemos dar fruto si no crecemos. Si nos quedamos en un estado de semilla o en un estado de una hojita, no crea que va a dar fruto. No, no. Implica, como en las plantas, tiempo y crecimiento. Eso implica tiempo y crecimiento. ¿Eh? Tal vez para algunos que les gustan las cosas y que son de pronto acelerados y que les gustan las cosas rápido, bueno, esta puede ser una mala noticia, pero no es una mala noticia porque mire lo que va a pasar, mire lo que va a suceder. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Al atender el llamado, procuramos crecer en los caminos del Señor. Esa es la clave, eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús a- aprendiendo de su palabra. Y este fruto va a permanecer, porque cuando nosotros hacemos lo que dice la Biblia, esto comenzará a interiorizarse en nosotros. Nosotros vamos a empezar a hacer lo que dice la Biblia de una manera natural, de una manera
yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conducir un automóvil o algún otro tipo de vehículo. Cuando, al principio estamos como que, uy, no sabemos ahí como que ay, sí, como es una serie de pasos, entonces hago eso. Y si es mecánico, pues peor, porque pues usted va a empezar a decir, bueno, si uno este pedal, puedo hacer estos cambios, si hundo esto, puedo acelero, si hundo este, freno, y también tengo que hacer esto. Entonces usted va empezando como a memorizarse, como a interiorizarse, todo eso. Y así pasa con la palabra de Dios. A medida que usted va haciéndolo, 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 eso va a empezar a interiorizarse en su vida. Todo esto va a empezar a interiorizarse en su vida. Entonces, este fruto va a permanecer, así como nos lo dice el Señor Jesús. Y actuaremos conforme a la palabra de Dios, naturalmente. Pero hay un segundo propósito también, Además del fruto hay un segundo propósito. Lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él no nos va a dar. Qué precioso es. Esto es una parte muy preciosa. Es un propósito que demanda de nosotros el alimentarnos de la verdadera savia que es la palabra de Dios para poder dar fruto. Volvemos a la analogía que estábamos haciendo con las plantas. Si una planta no está en un terreno del que pueda extraer sus nutrientes, ¿qué va a pasar? No va a poder sobrevivir por mucho tiempo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros encontramos el sentido y la relación que hay con lo que también nos dijo el Señor Jesús, que separados de Él nada podemos hacer, nada, nada. Porque es como si nosotros como plantas nos fuéramos a un sitio que no tiene nutrientes. Por supuesto, vamos a perecer, vamos a morir allí. Ningún árbol, por más frondoso, por más hermoso que sea, va a sobrevivir si no está en un terreno que le provea de todos los nutrientes necesarios para poder subsistir. Ninguna planta, por más robusta que sea, usted llévese un roble si quiere, a un lugar desértico y no va a poder sobrevivir. No va a poder sobrevivir. Va a morir, sí o sí. Entonces, como vemos, demanda de nosotros el alimentarnos de la verdadera savia, que es la palabra de Dios. Y al estar nosotros sustentados con la palabra de Dios, siempre con la Biblia, porque de esta forma podemos crecer para poder dar fruto. El fruto vendrá a su tiempo. No se tiene que afanar ni siquiera por dar ese fruto, porque el fruto va a venir. Si usted está nutrido con la palabra del Señor, ese fruto va a venir a su tiempo. Claro, es que eso es de la noche a la mañana. Claro, pero va a venir ese fruto, porque así como con las plantas, también tienen su periodo en donde ellas van a dar fruto, ¿sí? Si están bien alimentadas, si están bien cuidadas, ¿cierto? Entonces, es necesario el crecimiento, es necesario el crecimiento. Además, este propósito también contiene una promesa de parte de Dios. Entonces, este propósito, el segundo propósito, recuerde que son dos, ¿no? El llevar fruto y el otro, que todo lo que vamos a pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús, el Padre nos va a dar. Entonces, este propósito se convierte también en una promesa de parte de Dios. Y así como la planta tiene unos cuidados y unas necesidades, porque cada planta tiene sus necesidades, así nosotros podemos llevar esas necesidades, nosotros llevamos esas necesidades que tenemos delante de Dios en el nombre de Jesús y Él nos proveerá de lo que necesita. Es como ese propósito integral del Señor Jesús es tan hermoso al habernos escogido. Entonces, entendemos que cuando Jesús nos escoge, no es para dejarnos solos. Muchos piensan eso. O, es decir, muchos se dejan engañar de esa mentira de Satanás.
Y me da risa porque realmente la palabra de Dios es tan clara que no hay sombra de duda allí. Eso está diciendo el Señor Jesús, claro. Hay una demanda que nos está haciendo el Señor Jesús para poder dar frutos, ¿cierto? Pero también esa demanda no se queda vacía, sino que, ojo, también vamos a tener ese acompañamiento de Dios en todas las cosas que tengamos, porque tenemos una necesidad, le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, y ¿qué dice acá el Señor Jesús? El Señor Jesús es muy claro, Él os lo dé, o sea, ¿qué dice? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él no está diciendo para que si algunas cosas, y pues vamos a ver, y vamos, usted tiene que hacer este papeleo, usted tiene que hacer estas cosas, para que no, está siendo muy claro el Señor. Pero hay un antes y un después, ¿no es cierto? Siempre tenemos que entender esto a través de la palabra del Señor. O sea, tenemos que crecer, dar frutos. Cuando nosotros estemos dando frutos y todo eso, usted va a ver que todo lo que le pide al Señor, porque cuando usted le pide así al Señor Jesús, usted va a dar fruto. Cuando usted le pide al Padre, perdón, usted va a ver que todo lo que usted está pidiendo empieza a ser como es parte de la voluntad de Dios, o sea, usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, esa era la palabra que estaba buscando, usted está pidiendo conforme a la palabra, a la voluntad de Dios. Esto es muy importante, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. No, 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 no empiece a probar a Dios en algún sentido, ¿no? Porque de pronto usted dirá, ay, pero yo le he pedido eso al Señor. No, pregunte si esa es la voluntad del Señor para su vida, ¿cierto? Entonces, mm, no se deje engañar por Satanás, no se deje engañar por Satanás. Él quiere hacer aburrir a usted, él quiere que usted se rinda en el primer intento o en los primeros 10 intentos. Si usted no ha podido en los primeros 10 intentos, no se preocupe, siga pidiéndole al Señor. Claro, por supuesto, busque la voluntad del Señor en todas las cosas que usted le pide al Señor. Y así usted va a empezar a dar esos frutos, usted va a empezar a crecer. Y además de eso, va a llegar esta promesa preciosa de que todo lo que usted le pide al Padre en el nombre del Señor Jesús, el Padre se lo va a dar. El segundo punto que yo quiero que también tratemos es, ¿y si nos descuidamos? ¿Qué pasará si nos descuidamos? Creo que ya hemos hablado algo de este punto, sin embargo, quiero que lo veamos a profundidad. Quiero que veamos esto y hagas esa pregunta. ¿Y si me descuido? ¿Y si me descuido? ¿O será momento, o más bien, será momento de descuidarme? ¿Será momento de decir, bueno, pues ya, pues usted me está diciendo que Dios me escogió desde el principio porque yo creí en Dios? Entonces, bueno, listo, ya relajémonos. ¿Será este el tiempo de relajarnos? ¿Será el tiempo bueno, listo? Como dicen en una frase, dice, bueno, pues apague y vámonos. No, vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a seguir leyendo en Segunda de Tesalonicenses 2, y esta vez vamos a leer los siguientes capítulos. Después del 14, vamos a leer el 15 al 17. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2, y ahora vamos a leer del 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Pero seguimos con el verso 17. Dice,
Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme. Mire lo importante que ya ya iba a dejar de leer y nos íbamos a pasar por alto esto. No podemos pasarnos por alto por esto. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué precioso. Si ya lo que venía diciendo el apóstol Pablo en cuanto a que fuimos escogidos es precioso, qué precioso es eso que también complementa lo que nos estaba diciendo acá el apóstol Pablo anteriormente. El apóstol Pablo nos hace un llamado que es muy importante de atender. Estar firmes y retener la doctrina. Entonces, la respuesta a lo que estábamos diciendo, entonces es tiempo de decir, bueno, apague y vámonos, o bueno, ya descansemos y echémonos a la lucha y ya. No, 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 no. Al contrario, Dios acá por medio del apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos estar ¿qué? Firmes y retener la doctrina. O sea que no es tiempo de relajarnos, o sea que no es tiempo de decir, bueno, listo, ya todo está ahí bien, entonces ya listo. Y en cuanto a quedarnos solo con atender el llamado, porque así como veíamos hace un momento, va a haber dificultades, va a haber dificultades. Y el enemigo siempre, siempre, siempre va a procurar desviarnos, siempre, siempre. Créame usted, él no va a estar contento con que usted haya creído en el Señor Jesús. Es el momento en el que él va a enfilar más sus estrategias para desviarle a usted de la sana doctrina, ya sea con qué, con dificultades o tergiversando la palabra. Esas dos cosas las sabe hacer él muy bien, porque son estrategias que las ha hecho desde el principio. O sea, él es un engañador, es un estafador. Él no dice sino mentiras. Él es padre de mentiras. No puede decir verdad. Él no puede decir verdad. O le va a decir una verdad, pero en esa verdad va a encontrar usted que hay cosas que van en contra de la palabra del Señor. Algunas cosas son muy evidentes, pero otras cosas no. Por eso es que nos debemos cuidar. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo, dice, estar firmes y retener la doctrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Ante las dificultades debemos estar, ¿qué? Firmes. Ante las dificultades debemos estar firmes. Y la forma en que lo lograremos es teniendo como fundamento la verdadera roca eterna, es decir, Jesucristo. Esa es la forma en que nosotros podemos estar firmes. No hay otra forma. Si usted se fundamenta sobre otro, si usted pone su fundamento sobre otro fundamento que no sea la roca, la verdadera roca que es Jesucristo, va a flaquear y usted va a caer. Esto no es que yo me lo esté inventando. Busque la palabra del Señor y va a ver que usted, la única forma de que usted pueda estar firme es cimentándose en la roca que es Jesucristo. Ante los vientos de doctrina, ideologías o pensamientos que quieren acomodar la Biblia a su propia interpretación, retenemos la verdadera doctrina. Esas son las dos cosas. Ante dificultades, estamos firmes. Ante esos vientos de doctrina y ante esas falsedades y mentiras que dice Satanás, las cuales tergiversa la palabra de Dios o ni siquiera dice la palabra de Dios, sino que dice verdades que no son verdades realmente, usted retenga la doctrina, la verdadera y sana doctrina. Esta verdadera doctrina la aprendemos de dos formas. Esto nos lo está diciendo también el apóstol Pablo. ¿Qué formas nosotros vamos a aprender esta verdadera doctrina? La primera forma es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, que nosotros escuchemos, que nosotros veamos. Y la segunda es leyendo las escrituras, o sea, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿ok? Para ser claros. Pero ahora vamos a leer un poco más allá y veremos
el papel que hacen tanto el Señor Jesús como el Padre Celestial. Por un lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace el Padre? El Padre nos da tres cosas. Su amor, su eterna consolación y su buena esperanza. Recordemos que hablábamos en una enseñanza acerca de esa esperanza que no avergüenza. Recordemos esta enseñanza. Y Jesús, por otro lado, ¿qué va a hacer? Jesús, ¿cuál es el papel de Jesús acá? Entonces Él va a confortar nuestros corazones, o sea que nos ayuda a estar, ¿qué? Firmes. Y póngale cuidado al papel de Jesús, como el Señor Jesús está allí y nos confirma en toda palabra y obra, o sea que nos está respaldando para que retengamos la sana doctrina. ¿Bien? O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes tienen, como quien dice, dos misiones. Una, estar firmes, estar firmes. O sea que tienen que tener el fundamento en la roca, estar firmes ante las dificultades. Pero también ustedes ante los vientos de doctrina tienen que, ante los vientos de falsas doctrinas y vientos de mentiras de Satanás, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, acá es donde viene el retener la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús viene a hacer una obra de respaldo a esas dos misiones que tenemos acá, mientras estemos aquí en la tierra, ¿cierto? Él nos va a ayudar a estar firmes. Él nos va a ayudar a estar firmes porque nos va a confortar nuestros corazones, pero también nos va a confirmar en toda palabra y obra, o sea que nos va a ayudar a que retengamos esa sana doctrina. Entonces, si alguien viene a nosotros con alguna ideología, pensamiento o doctrina contraria a la palabra de Dios, nosotros, al retener la sana doctrina, podremos entender el error. Divide lo que hace la palabra del Señor. Ya usted habiéndola interiorizado, usted habiendo crecido y dado ese fruto que nos dice el Señor Jesús que nosotros demos, entonces vienen con esas falsedades, vienen, puede ser el profesor más erudito, más estudiado de todos, pero puede venir con falsedades, con doctrinas, con pensamientos, con ideas contrarias a la palabra del Señor, pero usted no necesita sino escuchar una parte del discurso y vas a ver que el error en el que están cayendo si no están respaldados por la palabra del Señor. Entonces, usted lo va a ver, porque así es lo que hace, es cuando lo que hace el retener nosotros la sana doctrina. Entonces, ¿qué? Entendemos error. ¿Y sabe qué va a pasar? El mismo Señor Jesús nos respaldará al confrontar ese tipo de argumentos de mentira. El Señor Jesús nos va a respaldar. El Señor Jesús nos va a respaldar. Claro, usted va a poder decir, no, pues, la palabra del Señor, no, me dicta eso y no es así. Y el Señor Jesús le va a respaldar. El Señor Jesús le va a respaldar. Muchas personas pueden ponerse hasta de mal genio, porque cuando las personas no les siguen el paso y no siguen todo lo que ellos dicen, pues se ponen de mal humor, porque ellos creen que lo que ellos están diciendo es la verdad, sin estar fundados en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted confronta ese tipo de mentiras, el Señor Jesús te va a respaldar, porque así dice su palabra. Su palabra nos está diciendo que nos va a confirmar en toda palabra y obra, y obra, y obra. Recuérdelo eso, recuérdelo muy, muy bien. Leamos y leamos una promesa que tiene el Señor eh, para, para nosotros, los que hemos atendido al llamado. Y quiero que la lea usted con toda, con toda alegría y con todo ese amor por Dios, para con Dios. Es Isaías 41:10. 41, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Esto qué significa? Que estamos viendo. Él siempre nos va a respaldar, Él siempre va a estar allí, siempre va a estar sosteniéndonos. ¿Con quién? Con la diestra de sus. Así que no tenemos que, no temamos en retener la sana enseñanza de la palabra de Dios. Es que ninguno cree la sana enseñanza de la palabra de Dios. Usted sí. Usted no tema en retener esa enseñanza, sana enseñanza de la palabra de Dios, ya que Dios siempre estará respaldándonos. Así todos se vengan en nuestra. Si esto le parece poco, si esto le parece poco, es porque realmente usted no conoce el verdadero poder de Dios. No conoce quién es el que le está respaldando a él en realidad. Así que le invito a aprender de él a través de su palabra. Y así usted pueda experimentar de primera mano lo que él puede hacer por usted. Atienda el llamado que hoy Jesucristo le está haciendo de reconciliarse con Dios. Eso es lo primero, lo primordial. Así usted, y así usted, por medio de la lectura diaria y consciente de la Biblia, de la palabra de Dios, podrá experimentar el verdadero crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que usted pueda llevar ese fruto y ese fruto perdure y permanezca. Fortaleciendo su relación con Dios, usted podrá estar firme en el crecimiento de la verdad, en el cimiento de la verdadera roca, en la verdadera roca que es Jesucristo, y salir en victoria ante los momentos de dificultad. Eso es así de fácil y así de sencillo. Pero como siempre me gusta decir, como siempre me gusta decir y recordar, aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal es el primer paso. Es el primer paso. Y yo le invito a que este primer paso en este momento, para que todas estas promesas que estamos viendo de parte de Dios, ese respaldo que Dios está prometiendo en su palabra, lleguen a su vida. Es importante esto. Y no se quede usted allí, sino que aprenda cada día, vaya cada día a lugar secreto y aprenda por medio de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Pero quiero pedirle que si usted se ha alejado de los caminos del Señor, o usted no conoce los caminos del Señor, por favor repita después de mí esta oración. Para hacerlo, por favor, le pido que usted incline su rostro, cierre sus ojos. No es para extraordinario, sino para que usted se concentre en lo que estamos orando de Dios y hágalo con todo su corazón. Allí donde usted está, repita conmigo: Señor Jesús, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias, porque sé que me amas y he entendido que te necesito. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de serlo. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea para ti. Pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Te bendigo y te doy gracias por recibirme como tu Hijo, Padre Celestial. Amén. Usted hizo esta oración con todo su corazón. Lo felicito. Usted ahora hace parte de la familia. De la familia. Usted ahora tiene un Padre Celestial y es bienvenido. Y ahora en los cielos hay una gran fiesta en los cielos por usted haber hecho este paso. Sí, anteriormente, el llamado ahora es que usted no se quede solamente con esto, no se quede solamente sabiendo que usted ha sido escogido desde el principio. Usted no se quede con eso, sino que así como nos decía el apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses 2, usted
continúe aprendiendo la palabra. Usted crezca en las escrituras. ¿Cómo lo va a hacer? Yendo cada día a la presencia de Dios, orando al Señor, leyendo su palabra, aprendiendo de ella. Y así usted va a experimentar crecimiento en su vida espiritual. Vamos a orar. Padre, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias porque nos has enseñado grandes cosas. Tú siempre nos enseñas. Por eso te amamos y te damos gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te queremos que por favor nos recuerdes siempre tu palabra para que podamos caminar en ellas. Podamos, Señor, ser de verdad esas personas que tú quieres que seamos, no solamente cuando estamos solos, sino también cuando estamos acompañados de personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la alabanza y te exaltamos. Gracias por habernos escogido. Gracias porque además el llamado tuyo no se queda allí, Señor, sino que nos ayudas y nos incentivas a seguir adelante, siempre crecer. Queremos llevar fruto, por eso queremos que haya ese crecimiento en nuestra vida. Te pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Les pido el favor que nos acompañen a la cena del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de manera que cualquiera que coma este pan y beba de esta copa, de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por Él. Padre, te entregamos en tus manos todas aquellas personas que de una u otra forma nos han hecho un daño, nos han lastimado, han dicho o hecho cosas que nos han dolido, Señor. Perdonamos a todas estas personas, Señor. Las perdonamos de una manera sincera y real delante de ti, Señor, porque no queremos que tu perdón tenga un estorbo en nuestra vida. Sabemos que la falta de perdón de nosotros redundará en que tú no nos perdonas. Por eso queremos perdonar a todas las personas en esta hora, todas las personas que nos han hecho daño. En el nombre de Cristo Jesús. Y también te pedimos que nos perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Perdónanos. Queremos ser dignos de poder recibir y participar de esta cena tuya, Señor, y conmemorar esa muerte de tu sacrificio que tú hiciste allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por hacerlo. Te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y por favor tomamos el pan en nuestra mano y habiendo dado gracias lo partió, dice la palabra del Señor y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, por favor participen. Asimismo tomó también la copa y por favor tomemos la copa en la mano. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Veamos.
Así pues, todas las veces que comáis este pan, lleváis esta copa, la muerte del Señor recordáis, hasta que Él venga. Y amén. Gracias por participar con nosotros de la cena. No, vamos a orar al Señor para despedirnos, entregar esta semana en sus manos. Gracias, gracias nuevamente, gracias, Señor. Nosotros no tenemos sino agradecimiento para ti, Señor, porque tú eres el que nos has dado todo lo que tenemos y aún nos sigues dando más y más y más. Y como dice tu palabra, Señor, que la cumples a la perfección. Tú das todo lo que pedimos en el nombre del Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por habernos enseñado todo lo que nos enseñaste hoy y te pedimos, Señor, sea viva en nuestros corazones y nosotros seamos hacedores de tu palabra en todos los días, en cada momento de nuestra vida. También permítenos, Señor, eh, que sea tu dirección la que esté presente en todas las decisiones que tengamos que tomar esta semana. Ayúdanos, aparejanos el tiempo en todas las cosas que tenemos que hacer. Ayúdanos, prospéranos, por favor. Pedimos por el nombre de Jesús, pedimos en esta hora por tu ayudes y nos enseñes a lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida. Seas tú el que nos guíes en todo, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas, muchas, muchas gracias porque nos has escuchado y gracias por caminar en tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estar firmes en ti, Jesús. Es ese verdadero cimiento, esa verdadera roca que nos sostiene. Además, Señor. Gracias, porque también nosotros, reteniendo esta sana doctrina, no nos dejaremos desviar ni meter cuentos mentirosos de Satanás en nuestra vida. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Les deseamos unas bendiciones muy especiales en esta semana, que el Señor sea bendiciéndonos, protegiéndonos en salud e integralmente en salud, en todo, en nuestros trabajos y en todas nuestras actividades, estudios y todo lo que tengamos que hacer esta semana. Nos alegramos mucho de que nos hayan podido acompañar. Por favor, no se les olvide, por favor, dejarnos like, dejarnos activar la- los, los notificaciones de YouTube, comentar en YouTube, comentar en Facebook, dejarnos reacciones en Facebook, porque así nosotros podemos crecer en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Nuevamente, Dios les bendiga, Dios les guarde.